Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión, nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Campeche y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, Colombia, nos hemos reunido para investigar más a fondo acerca de los temas de los derechos laborales en Latinoamérica. El grupo está compuesto por mi compañera Fernanda Hernández Pajes, Janaí Balán Fuentes, Jonathan Ruiz Vargas, Tatiana Zavala Castillo, Yurani Velázquez Acosta y un servidor, Kevin del Ángel López. El primer tema que vamos a tratar en este video es acerca de la realidad de los derechos laborales, tanto en México como en Colombia. Para empezar, es importante mencionar que los derechos son los que nos garantizan una vida justa y digna para todas las personas, tanto en México como en el mundo. Principalmente en México se rigen estos derechos laborales por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, entre otras leyes secundarias. En estas están redactadas cada uno de los artículos que como mexicanos se deben conocer para poder aplicarlos dentro del entorno laboral, ya sea siendo jefes o empleados. Hoy en día debemos de conocer como mexicanos que el gobierno de México es el que tiene la obligación de que se garantice, respete, que se proteja y promover también tales derechos para que se cumplan dentro de los entornos laborales. Asimismo, los empleados tenemos la obligación de respetarlos. Sin embargo, hoy en día la realidad en México es muy distinta. La mayoría de las personas que prestan algún servicio no tienen el conocimiento muy adecuado de los derechos con los que cuentan y por tanto podemos decir que existe mucha explotación laboral de los jefes hacia los empleados. Ante esta situación, considero que debería existir una intervención más notoria por parte del Estado, que implique impartir el conocimiento a cada mexicano sobre esta situación para que se cumplan las normas. Cabe recalcar que en México, pues la situación es muy triste, ya que muchas empresas, tanto del sector público como del privado, se evaden las leyes que respaldan a los trabajadores, que se mencionaron anteriormente. Y pues esto se debe principalmente porque los trabajadores no conocen de sus derechos o simplemente tienen miedo a preguntar pensando que los podrían despedir o alguna otra cosa, los podrían sancionar por parte de la empresa. Podemos decir que en México muchos de los patrones que ofrecen algún trabajo hacen lo que ellos quieren con los trabajadores, siempre y cuando éste no se dé cuenta para que no exijan sus derechos. Algunos ejemplos que puedo mencionar que hacen aquí en México es, por ejemplo, que no le dan de alta a los trabajadores ante un seguro. Esto es muy importante aquí en México, ya que al momento en que te ocurra algún accidente dentro del área laboral, la empresa debe de correr con los gastos correspondientes por lo que te pasó dentro del área de trabajo. Sin embargo, muchos jefes evaden este tipo de situaciones, no respetan conforme a la ley. También no se respeta el aguinaldo o a veces no inscriben a los trabajadores dentro del seguro salarial y pues les perjudica, ya que pues si no le dan de alta, pues puede correr con el riesgo de que no le paguen el salario completo que le estipuló en un inicio. En México son pocas las empresas que se preocupan por el trabajador y más por las leyes de las cuales deben de acatarse. Si no, pues las multas pueden ser muy excesivas. ¿A qué me refiero? Quiero decir que la importancia del derecho laboral en México es de suma importancia, ya que el trabajador debe ser respetado y debe ser respaldado bajo las leyes que lo rigen. Adentrándonos un poco más a este tema de los derechos laborales en México, eh, al momento de recurrir a solicitar algún trabajo, debemos tener en cuenta que podemos ser contratados bajo tres tipos de contratos. El primero es el contrato individual de trabajo, que está regido por la ley federal en el artículo 20, y el contrato colectivo. Este lo podemos encontrar en la ley federal del trabajo del artículo 386. Y el último es el contrato ley. Aquí nos especifica bien el artículo 404 de la ley federal del trabajo. Independientemente de cuál se utilice, debe de contener el salario justo, es decir, la retribución que se le debe de pagar al trabajador por el servicio prestado, deberá especificar la jornada laboral,
Aquí en México existen tres tipos de jornadas. La primera que es la diurna, que es de 8 horas. La segunda, la nocturna, que es de 7 horas. Y la última es la mixta, que son 7,5 horas laborales. De igual manera, debe estipular si entra dentro del reparto de aguinaldo y su prima vacacional. Deberá estipular el día de descanso que le toca al empleado y deberá incluir, muy importante, como mencioné anteriormente, el seguro del trabajador, entre otras cosas. Eh, Hace aproximadamente 5 años, según la revista del Economista, hasta el año de 2016, en México 60 de cada 100 personas aseguraban no tener un conocimiento alguno sobre los artículos que mencionaba la Ley Federal del Trabajo. Como bien se menciona anteriormente, eh, México es uno de los países que enfrenta el desconocimiento que tiene la población acerca de sus derechos laborales. La misma revista mencionó que el 60% de los mexicanos considera que es muy importante que cada ciudadano obtenga la información acerca de sus derechos. Sin embargo, hasta el año 2022 podemos decir que la realidad es otra, ya que solamente el 10% es la única parte de la población que ha recibido este tipo de información. Y pues podemos decir que en México el derecho laboral contempla que el empleo debe de ejercer o debe garantizar la dignidad humana, que no se discrimine y que se le permita sobre todo tener una seguridad social y un salario remunerado para que pues el trabajador también tenga derecho a la capacitación y pues labore en un ambiente de trabajo que sea seguro y que sea higiénico para su salud. De igual manera, en el año de 2016, eh, otra revista publicó un reporte sobre la opinión que tenían los mexicanos acerca de los derechos laborales, teniendo como resultado que poco más de la mitad de los mexicanos conoce un poco acerca de sus derechos, no solo laborales, sino en otros aspectos. Pero de entre todos ellos, solamente las mujeres con un rango de edad de 18 y 36 años resultaron ser el grupo más informado al respecto entre todos los derechos que existen, siendo este el derecho laboral el menos conocido. Podemos concluir que en el año de 2021, el 61,3% de los mexicanos consideró que en México sus derechos laborales se respetan poco o nada. Y el 22,3% de la gente que conoce las funciones sindicales, es decir, sus derechos laborales, aseguró que se debe ser mucho más democrático y transparentes para cumplir los objetivos de defender los derechos de los trabajadores. Una página conocida como el Coneval reportó que 80 de cada 100 mexicanos aseguran que el salario mínimo no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, eh, esto se debe a que muchas personas no tienen conocimiento de sus derechos laborales, por lo tanto no se les respeta el salario que se les debe de remunerar. Ante esto, la falta de conocimiento por parte de los mexicanos sobre los derechos laborales conlleva a que sean explotados laboralmente. Esto trae muchas consecuencias. Por ejemplo, una de las principales es la migración hacia los Estados Unidos con el fundamento de buscar una mejor calidad de vida y una mejor economía. ¿A qué me refiero con esto? Para concluir, quiero decir que el principal problema en México con respecto a los derechos laborales es la falta de conocimiento hacia qué derechos tenemos, hacia qué derechos tenemos para al momento de prestar algún servicio, ¿no? Eh, Actualmente siempre se va de alguna de las leyes y pues como tal el trabajador tiene miedo para exigir sus derechos y pues mayormente se quedan callados. Entonces, esa es la realidad sobre los derechos laborales en México. Tienen poco conocimiento las personas y pues ahora hablaremos sobre la realidad de los derechos laborales en Colombia. Buenas tardes, les habla Yulani Velázquez. Voy a hablar de la realidad del laboral en Colombia. Pues como todos comprendemos, los derechos laborales en Colombia y en cualquier otro país está regido bajo normas legales y estas pues se tienen con el fin de evitar que las empresas pues eh, evi- eh, eviten sanciones que comprometan pues a la compañía y a sus dueños. Aunque en Colombia
a partir de 1950 cuenta con el Código Sustantivo de Trabajo. Este es un documento que regula todas las relaciones entre el trabajador y el empleador. Este, pues tiene 4 secciones, cuáles son, es la preliminar, que es el objetivo y eh, los principales objetivos y la finalidad pues, para la cual se tiene el código. El derecho individual, que es donde se encuentran los tipos de contratos, los reglamentos de trabajo, los salarios, entre otros. También pues está el derecho individual, que en este podemos encontrar los parámetros para los cuales los trabajadores deben tener pues para conformar un sindicato, y que esto pues va desde el artículo 353 al 428. Están los conflictos colectivos, pues ya estos son controles de vigilancia, controles de disposición fiscales, y debemos resaltar que el Código Sustantivo también protege los derechos de los trabajadores extranjeros siempre y cuando pues cuenten con el permiso de trabajo, ¿sí? También podemos identificar que en nuestra Constitución Política de Colombia encontramos en el artículo 25 el derecho al trabajo, el cual debe estar, digamos, es un derecho y debe estar eh, regido, o pues debe estar, eh, el Estado debe hacer que este derecho pues lo tengamos todos los colombianos. Y en el artículo pues 39 establece que los trabajadores pues pueden conformar y constituir una asociación de sindicatos. Pues estos sindicatos acá en Colombia normalmente lo que hacen es conformar unos grupos que pelean por los derechos dentro de la empresa, pues en búsqueda de igualdad y de equidad. Em, pues aunque no es un secreto que pues está mal visto conformar el sindicato, aunque en la Constitución pues está establecido. También podemos hablar que en Colombia tenemos un organismo que administra pues todo lo que es el sector laboral, y es el Ministerio de Trabajo. Se entiende que este es el que promueve las políticas y estrategias para fomentar el trabajo en las diferentes entidades y sectores gubernamentales y privados. También, pues, digamos que tenemos una información, nosotros contamos con el DANE, que es un Departamento Administrativo Nacional Estadístico. Ellos en base a unas encuestas, pues sacan una información trimestral, y pues resaltamos una información para el mes de septiembre, en comparación, para el mes de septiembre del año 2022, comparación con el mes de septiembre del 2021, pues donde nos dice que hubo un aumento se activó pues el empleo a raíz de que veníamos de una pandemia donde pues afectó muchas empresas, a muchos trabajadores, y pues no estábamos como, pues muchos países no estábamos como preparados para esta situación que se presentó. Sí, entonces voy a dar unos datos donde pues ellos resaltan que a nivel nacional eh, el 10,7% en las que representa una reducción del 1,3 puntos porcentuales con respecto al 2021, que estaba sobre el 12% de desempleo. Entonces, pues esto quiere decir que bajó la tasa de desempleo, y pues nosotros tenemos una problemática en cuanto al desempleo, y esta problemática es porque pues eh, digamos que los conflictos internos que tenemos en Colombia sobre eh, los conflictos, como todos sabemos, lo que son pues las guerrillas, los conflictos armados, han generado que los campesinos pues tengan que salir a las ciudades y
Esto pues obviamente generando más pobreza, más desigualdad, eh, y pues obviamente bajando la producción de los campos, ¿no? Pues todos debemos saber que pues muchas ciudades se eh, sostienen pues de lo que los campesinos cultivan, y pues afecta mucho esto. eh, pues realmente esto es una realidad que en Colombia tenemos, es que, digamos, estas personas que vienen del campo muchas veces ignoran todas las normas laborales. Entonces, ellos se someten a lo que el empleador les indique, a los horarios, a las jornadas extensas, a los pagos eh, no, que no cubren todas las necesidades que ellos tienen. Y pues obviamente las necesidades que estas personas tienen pues los hacen someterse a estas, digamos, políticas que el empleador tiene. Pues obviamente afectando sus derechos. Y otra problemática que tenemos es que hay un alto volumen de, de trabajo, eh, perdón, se me fue la palabra, del trabajo informal o el rebusque, como le decimos acá en Colombia, que son actividades que obviamente no permiten que el trabajador tenga sus ingresos como tal netos, que tengan derecho a una EPS, a una salud completa, a hacer unos aportes a la pensión completa. Entonces los limitan muchísimos beneficios que, digamos, podrían de una u otra manera tener dentro de una empresa. Eh, digamos que esto sería como una problemática muy fuerte. Pues obviamente el gobierno no siempre está eh, pues interviniendo estas situaciones. Entonces, pues digamos que sí, los empleados de Colombia carecen de mucha calidad, porque pues algunos que tenemos trabajos estables, pues no estamos o no están satisfechos en sus trabajos por falta de bienestar mental, físico, baja productividad, desempeño. Eh, Muchas veces pues lo hacemos porque no tenemos otra opción, no tenemos otra salida, y pues realmente pues es más por necesidad que porque algo que nos guste hacer, ¿no? Pues hablo en plural porque pues digamos es una afectación que tiene como tal Colombia en este momento. Em, pues estamos aunque, bueno, a raíz de lo de la pandemia, retomando, se hicieron algunos cambios. Se trata de implementar pues una reducción en la jornada laboral. Actualmente estamos en una jornada laboral de 48 horas. Se busca que al 2026 sea se espera que a partir de julio del 2023 se reduzca una hora, y así gradualmente hasta el 2026. Pues también se creó una licencia se aumentó a la licencia de paternidad. Actualmente teníamos 8 horas, 8 días, perdón, y se aumentó a 14 días. También se implementó una licencia de acompañamiento pues para los padres que adoptan hijos, o pues digamos si la mamá de cuando está en su licencia de maternidad quiere cederle un tiempo al padre, lo puede hacer, pero pues eso tiene unos parámetros. Em, También pues salió una ley que esta es la desconexión laboral, que garantiza que los trabajadores no estén en contacto con el empleador en horarios pues no, que no sean dentro de los contratados, ¿sí? Porque esto se dio porque en la pandemia, como hubo modificaciones en la forma como se elaboraban, digamos, si eran administrativos, trabajaban desde casa. Entonces esto ya no había como eh,
no se separaba lo laboral de lo familiar, entonces esto generó muchos problemas en los hogares, ¿no? Eh, Adicional a esto, pues también se, se quiere, se quiere, se está esperando la reforma laboral. El presidente actual, Gustavo Petro, pues tiene la propuesta de hacer unos cambios y entre esto, pues algunos tipos de contratos que son por hora y pues digamos que no tienen muchas garantías para los trabajadores. Y pues estamos en espera de que la implemente, tiene proyectado que sea en el 2023 y pues estamos a la expectativa de eso. Y actualmente tenemos la última, que es esperar cuál va a ser el aumento del salario para el 2023. Se espera pues que sea algo representativo, ya que tenemos una inflación pues que supera eh, el salario actual. Estamos, algunas trabajadores decimos que no fue un aumento, sino un reajuste, porque realmente para el incremento de todos los productos que consumimos, pues no alcanza y no se suplen las necesidades que se tienen, pues como trabajadores. Entonces, esa es una parte de la realidad laboral en Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rejane Fuentes y yo le voy a hablar sobre el sistema de pensiones en México. Bueno, para empezar, la definición de una pensión es que es una prestación económica destinada a proteger al trabajador en caso de que ocurra un accidente de trabajo, padecer una enfermedad o pues los accidentes no laborales. Y que esta pues también puede ser al cumplir 60 años de edad. También en caso de fallecimiento pues protege al trabajador y a sus beneficiarios, es decir, su familia, ¿no? Y pues este sistema de pensiones en México tiene 4 pilares. Empezamos con el pilar 0. Este corresponde a una pensión mínima que es otorgada a los adultos mayores y que tiene como objetivo reducir su vulnerabilidad y pobreza, ¿no? También se le denomina como pensión no contributiva y esta puede ser de manera universal o focalizada. Tenemos el pilar 1, que es también conocido como pensión de beneficio definido o pensión de reparto. Este tipo de pilar, pues la pensión es obligatoria y los trabajadores que estén bajo este régimen deben contribuir con cuotas establecidas en la ley pues que le corresponda. Ahora, el pilar 2, también llamado pensión de contribución definida o en su caso pensión de capitalización, es igualmente obligatorio y establece los derechos de propiedad sobre los recursos. Esto quiere decir que cada individuo es dueño de sus ahorros y que también, pues este es el sistema que está vigente para la mayoría de los trabajadores que son de manera formal en el país. También tenemos el pilar 3. Este tipo de pilar se constituye por diferentes tipos de ahorro, de igual manera voluntario, ya sean como cuentas individuales, planes de ahorro privados para pensiones y planes de los empleados. Sus esquemas de este tipo de pensión son flexibles, discrecionales y distintos, o sea, pueden variar entre ellos. En México, estos 4 pilares están distribuidos en 7 instituciones, sin contar universidades, estados y municipios. Ahora, de igual manera, las formas de pago para las pensiones puede ser a través del IMSS, que es un pago mensual, el cual se debe pagar el primer día hábil de cada mes. En caso de que el primer día del mes sea inhábil, el pago se realiza al último día hábil del mes anterior. Y el pago se recibe en la cuenta bancaria a nombre del pensionado. Los pensionados que reciben su pago a través de una Afore o una aseguradora
son sujetados a las condiciones de pagos que pues estas instituciones indiquen. También pues se podría decir que el otorgamiento de una pensión se realiza mediante la entrega de una resolución. Esa resolución respalda el derecho al pago, pues como ya les había yo dicho, de un importe mensual. Y This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Zavala. Les voy a hablar sobre el sistema de pensión en Colombia. En el sistema general de pensiones en Colombia, tiene como objetivo garantizar a la población el amparo contra contingencias como son la vejez, la invalidez y la muerte, mediante un reconocimiento de pensiones y prestaciones. La legislación que rige las pensiones en Colombia, vigente actualmente, está regido y controlado por la Ley 100 de 1993. Esta garantiza a sus usuarios el amparo contra las contingencias mencionadas anteriormente, la vejez, invalidez y la muerte. Y la Ley 797 del 2003, que establece la afiliación obligatoria al sistema de seguridad social para trabajadores dependientes e independientes. El sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios. El primero es el régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios tienen la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definida, de acuerdo como lo prevé la ley. En este régimen, el trabajador se puede pensionar cuando haya cotizado 1.300 semanas, que es el equivalente aproximadamente a 25 años. La edad para pensionarse en Colombia es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres. Para obtener la pensión en este régimen, lo que se requiere es acreditar la edad y semanas cotizadas mínimas para acceder. Tiene derecho pues a la pensión de la vejez, invalidez, sobrevivientes y auxilio funerario. El segundo régimen que hay en Colombia es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, en este caso Protección y Porvenir, el cual está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros. La solidaridad a través de garantía de pensión mínima y aportes de solidaridad. Para esto se requiere acreditar un capital mínimo, tiene la prestación de pensión anticipada de vejez y en la cual las modalidades de pensiones más solicitadas son retiro programado y renta vitalicia. Si se cumple la edad de pensión y no se completa el capital mínimo para pensionarse, pero se ha cotizado al menos 1.150 semanas, el Sistema General de Pensiones del Estado garantiza una pensión subsidiada equivalente al salario mínimo. En este caso, con la privada, tienen un beneficio, por llamarlo de esa manera, es que si la persona cumplió ya las semanas para pensionarse, pero todavía no ha cumplido la edad, puede solicitar eso, que es la pensión anticipada. Esa es una de sus ventajas. Los beneficios del Sistema General de Pensiones es que protege no solamente al cotizante en su vejez, sino también a su núcleo familiar en caso de que el cotizante fallezca. Esto con la finalidad de proteger como tal a los miembros del grupo familiar. ¿Qué ofrece las prestaciones? En el Sistema General de Pensiones, el cual de los dos regímenes garantiza a sus afiliados y a sus beneficiarios, cuando sea el caso, las siguientes prestaciones económicas, que los mencionan bastante: la pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes, indemnización sustitutiva o devolución de saldos y auxilio funerario. ¿Quiénes son afiliados obligatorios? Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en la ley. Actualmente
toda persona tiene que estar afiliado al público. Por temas de trabajo informal, muchas personas no lo hacen actualmente en Colombia, o en algunos trabajos no lo cotizan o no los afiliaban anteriormente. Entonces, pues, esto puede llegar que la gente cumpla la edad, pero no cumpla las semanas, y pues lo que hacen es darle el dinero que tenga acumulado, pues ya como tal a la persona. ¿Quién controla y vigila las entidades administradoras de pensiones? El control y vigilancia de las administradoras de régimen solidario de prima media con prestación definida, así como el régimen de ahorro individual con solidaridad, está ejercido por la Superintendencia Financiera en Colombia. ¿Cuál es el monto de la cotización? El monto de la cotización al Sistema General de Pensiones corresponde al 16% del salario o ingreso percibido, donde el 75% está a cargo del empleador y el 25% del trabajador. En caso de los trabajadores independientes, el monto de la cotización está en su total a cargo de estos. Entre estos dos regímenes se puede hacer un traslado de la privada a la pública, y tiene estas siguientes características: que se debe haber transcurrido 5 años desde la última afiliación. O sea, si tú te afiliaste y hasta ahora cumpliste 3 años, no es posible pasarte de la privada a la pública porque no lo permite de acuerdo a la ley. Son mínimo 5 años. Debe hacerse antes de que falten 10 años para la edad de pensión, que es decir, los hombres deben trasladarse antes de cumplir los 52 años y las mujeres antes de cumplir 47 años de edad. Si la afiliación le faltan menos de 10 años para el cumplimiento de la edad o ya está pensionado y quiere trasladarse, debe, mediante apoderado, presentar una demanda buscando la anulación de la afiliación que realizó en su momento al fondo privado correspondiente. O sea, esto se puede hacer siempre y cuando pues tiene que haber un abogado mediante una demanda con el fin de que se pueda hacer el traslado después de haber cumplido la edad depuesto por la ley. Y ya. Esa sería la parte de sistemas de pensiones en Colombia. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre el salario mínimo en México. En México, la Ley Federal del Trabajo regula el salario, pero de manera más específica, el salario mínimo es regulado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI. Puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de hora, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Si se tratase por unidad de tiempo, el trabajador y patrón deben convenir siempre y cuando no se exceda de la jornada máxima legal, que en el caso de México son 8 horas. Asimismo, el salario diario es un promedio del monto total que gana un trabajador diariamente. El salario está integrado por la cuota diaria, gratificaciones, prestaciones, alimentación, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie. En México y en una relación laboral, conocer el salario diario es muy importante porque se presentarán momentos en que el patrón debe realizar al trabajador algunos pagos y para ello se necesita conocer dicho monto. Ok, ahora el salario diario integrado es el salario base de un trabajador más las prestaciones mínimas que por ley se le dan. Por ello el salario diario nos sirve para conocer las siguientes prestaciones. Puedes pasar a la siguiente. Estas prestaciones, entre la primera están las vacaciones, que son un derecho obtenido desde que el trabajador ingresa a un trabajo y es lo que se paga cuando los trabajadores están en un receso laboral. En México se tiene un mínimo de 6 días para ese pago respecto a su salario. Sin embargo, y algo interesante que me parece mencionar, es que esto ya no será así, puesto que la reforma llamada vacaciones dignas fue aprobada por el Senado y gracias a esta se duplicarán a 12 días los días de vacaciones y entrará en vigor en 2023. Esta propuesta reforma los artículos 76 y 78 de nuestra Ley Federal del Trabajo y cabe mencionar que esto no se había modificado desde 1970. Además de que fue presentada con el argumento de que México es uno de los países en donde más se trabaja y menos días de descanso se tienen. El segundo de las prestaciones es la prima vacacional. Esta es otra prestación que se le paga al trabajador por la cual tiene derecho a una prima no menor
del 25% total de sus vacaciones. Y otro es el aguinaldo. Este se paga anualmente y equivale a 15 días del salario del trabajador. Por lo general, su pago se divide en dos partes. Además, en nuestra ley se establece que se debe hacer antes del 20 de diciembre. De hecho, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó hace unos días que la primera parte de los aguinaldos se empezarán a pagar a partir del 14 de noviembre, o sea, este lunes, como una medida de apoyo, ya que el 18 de noviembre inicia lo que coloquialmente conocemos los mexicanos como el buen fin de los aguinaldos. Ahora, respecto al salario mínimo, pues pasar a la siguiente diapositiva. Respecto al salario mínimo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este salario en México se divide en dos. Los primeros son los salarios mínimos generales, los cuales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social o cultural, y para proveer a la educación de sus hijos. Los segundos son los salarios mínimos profesionales y son aquellos que se fijan tomando en cuenta las condiciones de las distintas actividades económicas. Y además, considerando, esto se divide en dos, considerando las dos áreas geográficas de México, las cuales son la zona libre de la frontera norte, que comprende todos los municipios que colindan con Estados Unidos, y el área geográfica conocida como resto del país. Respecto a los montos del salario mínimo, se integran de tres componentes, es decir, en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo aplicable es de 260.34 pesos diarios, el cual está integrado por el salario mínimo general vigente en 2021, más el incremento correspondiente a la actualización por factor inflacionario del 9%, más un incremento de 25.45 pesos del monto independiente de recuperación, conocido como el MIR. El MIR se aplicó por primera vez en 2017 con la finalidad de poder recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Este salario incluye a los 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lo que se refiere para la zona resto del país, el salario mínimo aplicable es de 172.87 pesos diarios, también compuesto por el vigente en 2021, el aumento nominal conocido como el MIR, y el ajuste porcentual del 9% por la inflación. Ese salario incluye a todos los demás estados que no pertenecen a la zona libre de la frontera norte, incluso Campeche se incluye en ese salario. Y por último, en cuanto a la evolución del salario mínimo, se puede decir que no estamos tan mal. Como se puede observar, en 2019 el salario mínimo general aumentó 16.21%, mientras que para 2020 se incrementó en 20%. En ambos años el nivel de inflación en el país se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México, que se encarga de regular la inflación aquí en México. Y para el 2021 el salario mínimo se incrementó en 15%. Para 2022 subió un 22%. Para el 2023 se espera que crezca un 15% anual y pues que tengamos un salario mínimo en 225. Y eso sería todo por parte de los salarios mínimos en México. Bueno, cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Jonathan Ruiz. Soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y en esta oportunidad pues les vengo a hablar sobre las políticas del salario mínimo en Colombia. Bueno, el salario mínimo en Colombia lo podemos considerar como aquella remuneración mínima que se establece legalmente, en el cual pues un empleador está obligado a pagar a sus empleados que hayan efectuado algún trabajo durante un determinado tiempo. Esta cantidad por ningún motivo puede ser rebajada bajo ningún acuerdo, es decir, el empleado debe siempre cobrar la suma exacta equivalente de acuerdo con el periodo determinado del salario mínimo al 100%. Actualmente pues en Colombia el salario mínimo se encuentra en 1 millón de pesos, más el auxilio de transporte para aquellas personas pues que vengan menos de 2 salarios mínimos. ¿Qué ley se encarga de regular el salario mínimo en Colombia? Bueno, el salario mínimo se encuentra regulado a través del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo,
el cual dice que todo trabajador tiene derecho a recibirlo con la finalidad de lograr asistir sus necesidades y las de su núcleo familiar. Cabe resaltar que en Colombia la jornada máxima de horas de trabajo no podrá exceder las 8 horas al día, ni tampoco las 48 horas a la semana. Digamos que una vez exceda este tiempo se puede catalogar como un cobro de horas extra. El gobierno colombiano pues siempre va a estar en la obligación de aumentar cada año el salario mínimo, según se establece en el parágrafo del artículo 8 de la ley 278 de 1996 y el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual pues se establece un criterio esencial, el cual dice que el incremento anual no puede ser menor al aumento de índices de precios al consumidor o el porcentaje de inflación que se tiene actualmente en el país. Bueno, el aumento del salario mínimo, pues año tras año siempre ha sido un tema de amores y odios, puesto que es un asunto del que dependen millones de colombianos en el país y el incremento de este salario mínimo pues debe quedar definido a más tardar el día 15 de diciembre de cada año y se determina, digamos que a través de una mesa de concertación entre unos representantes del gobierno local, otros representantes de las empresas y los representantes del gremio de los trabajadores o personas a emplear. Todo esto se realiza por medio también de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Digamos que si por alguna razón, una vez pasado el 15 de diciembre, no se logra llegar a un acuerdo entre ambas partes, se retoma esa mesa de concertación y se trata de llegar a un acuerdo antes del 30 de diciembre. Si a dicha fecha de 30 de diciembre no existe un acuerdo, se procede a que el gobierno nacional expida el decreto que relacione el salario mínimo más tardar el 30 de diciembre. Bueno, teniendo en cuenta esta información y viendo que ya se acerca la fecha de negociación para determinar el incremento del salario mínimo para el próximo año, que es el 2023, y según lo que explicó el viceministro técnico de Hacienda, Diego Guevara, lo que propondrían desde el gobierno para el aumento del salario en el año 2023 sería de más o menos un aumento del 15 o 20%, es decir, un aumento para que ese millón de pesos quede en 1.200.000 pesos, teniendo en cuenta pues que la inflación también en septiembre estuvo más o menos en un 11.44%, una cifra que no se apreciaba desde el año 1999, y a eso se le adicionaría el auxilio de transporte que reciben las personas, como les decía anteriormente, que vengan menos de 2 salarios mínimos, y hoy en día pues se encuentra en 117.172 pesos, auxilio que desde la pandemia se concibe también como un auxilio de conectividad, y esto para percibir un salario mínimo aproximadamente de 1.317.172 pesos para el año 2023, algo cerca de unos $280. Bueno, en Colombia, desafortunadamente, según el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, notificó que cerca de 13 millones de personas en Colombia ganan un mínimo o menos de un mínimo. Y pues esta es una cifra que verdaderamente ratifica esa compleja situación económica que atraviesa el país, donde fácilmente un arriendo de un apartamento te está costando entre 700.000 pesos a 1.000.000 de pesos, es decir, el 100% de un salario mínimo. Un pasaje de transporte, especialmente el más concurrido aquí en la capital, en Bogotá, es el Transmilenio, que ronda casi sobre los 3.000 pesos. Y si hacemos la conversión de lo que gana un empleado que venga un salario mínimo, en una hora se está ganando casi 4.000 pesos, que es casi lo de un pasaje de transporte. Entonces, pues sí son aspectos a tener en cuenta, porque cada año, aunque sí, como bien lo decía mi compañera Yurani, percibimos un incremento del salario mínimo, pero pues durante ese año se están apareciendo grandes fluctuaciones en temas de inflación, incremento de precios de la canasta familiar, lo que es muy contraproducente para el poder adquisitivo de este gran porcentaje de colombianos que ganan un salario mínimo actualmente en la capital y en Colombia. Eso sería en cuanto a políticas del salario mínimo en Colombia.